A ver, pensemos en esto. ¿Qué pueden tener en común una palabra del griego antiguo y una región de los Estados Unidos del siglo XIX? Pues resulta que juntos forman la identidad de una iglesia global. Para entender bien a la iglesia presbiteriana Cumberland, tenemos que meternos de lleno en su historia de origen, que es, bueno, bastante dramática. Vamos a arrancar con el nombre, porque el nombre mismo es como una cápsula del tiempo. Si lo desglosamos, nos cuenta una parte importantísima de su historia. La primera parte, presbiteriana, no tiene que ver tanto con una creencia específica, sino con cómo se organizan, con su estructura. Describe una forma de gobierno representativa. La palabra viene del griego presbítero, que significa anciano, y básicamente nos dice que la iglesia es gobernada por líderes que la propia congregación elige. Así de claro. Luego tenemos la segunda parte, Cumberland. Y esto nos ancla directamente a un momento y un lugar muy específicos. La frontera estadounidense de principios del 1800, justo en medio de un tremendo despertar religioso en una zona entre Tennessee y Kentucky. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la historia, porque esta iglesia no nació de la nada, sino de un movimiento espiritual superpotente y al mismo tiempo de un conflicto teológico de grandes proporciones. Todo arranca a principios de 1800, durante lo que se conoció como el Gran Despertar, una época de un fervor religioso impresionante en la frontera. Pero claro, este mismo fervor fue el que encendió la mecha de un choque de ideas. Los ministros que lideraban este movimiento de repente se vieron en total desacuerdo con su iglesia madre sobre una doctrina que era central. Esto los llevó en 1810 a organizarse formalmente y para 1813 ya estaban definiendo claramente sus propias creencias. El corazón del conflicto era una doctrina a menudo llamada predestinación. La iglesia madre sostenía que el destino eterno de cada persona ya estaba decidido por Dios desde el principio de los tiempos. Para los ministros en la frontera, esto sonaba a una doctrina de la fatalidad, algo que chocaba de frente con el mensaje de esperanza que querían predicar. Entonces, el punto clave aquí, el nudo del asunto, es que para estos ministros en la frontera, esa doctrina era un muro. ¿Cómo se le dice a la gente que el amor de Dios está ahí, disponible para todos, si al mismo tiempo hay que decirles que, en realidad, es solo para un grupito preseleccionado? Era una contradicción que no podían aceptar. Fue precisamente este desacuerdo lo que obligó a los fundadores a buscar una nueva ruta, a forjar su propio camino, una teología distinta, que buscaba equilibrar el poder de Dios con la libertad de las personas. Aquí lo que vemos es básicamente el gran debate teológico de la época. Por un lado estaba el calvinismo estricto, que decía, la salvación depende únicamente de la elección de Dios, y punto. Por el otro, el arminianismo, que ponía todo el peso en el libre albedrío humano. Los presbiterianos de Cumberland buscaron un camino intermedio, una solución a este dilema. Y esta tabla nos muestra su solución de una forma genial. Afirmaron que la salvación de Cristo se ofrece a toda la humanidad, sin excepción, y que las personas pueden elegir libremente aceptarla. Pero, y aquí viene lo interesante, una vez aceptada, esa salvación es segura, es para siempre. Y esto nos lleva a una pregunta importantísima, que de hecho los diferenciaba de muchas otras iglesias de la frontera. Si una persona es salva, ¿puede perder esa salvación? La iglesia basa su creencia en la seguridad de la salvación directamente en las Escrituras. Sostienen que el poder de Dios para guardar a un creyente es absoluto, tal como lo expresa este pasaje del Evangelio de Juan. Pero, ojo, la identidad de esta iglesia no se define solo por su teología. Para entenderla de verdad, también tenemos que ver cómo se gobiernan, porque su estructura es otra pieza fundamental del rompecabezas. Y esta comparación es simplemente perfecta, porque hace que su estructura se entienda al instante. No estamos hablando de una jerarquía vertical donde las órdenes bajan desde arriba. No, para nada. Es más bien un gobierno de representantes elegidos. El proceso es bastante claro y va de abajo hacia arriba. Todo empieza en la congregación, donde los miembros eligen a sus líderes. Luego, estos líderes, junto con los ministros, forman una junta de gobierno local. Y finalmente, los representantes de varias iglesias se reúnen para gobernar a nivel regional. Como ven, laicos y clérigos comparten la responsabilidad en cada paso.
Y bueno, de esos inicios en un rincón de América, la Iglesia ha crecido hasta tener una presencia global y una identidad moderna muy, muy clara. Y ese crecimiento ha sido impresionante. Lo que empezó humildemente en la frontera de Estados Unidos, hoy es la Iglesia Presbiteriana Cumberland, presente en 21 países. Estamos hablando de comunidades en lugares tan distintos como Colombia, Japón o Zambia. Es una prueba de cómo un mensaje que nació en un contexto tan específico pudo tener un eco global. Esta imagen resume a la perfección quiénes son hoy. Las raíces están firmemente plantadas en la Biblia, que es su única autoridad. De ahí crece su profundo sentido de la historia, un fuerte compromiso con la evangelización y un espíritu inclusivo que, por ejemplo, ha llevado a la ordenación de mujeres y fomenta la libertad de conciencia en temas complejos. Al final, todo se reduce a esta pregunta. ¿Cómo puede una iglesia equilibrar una historia tan rica y particular con las necesidades de un mundo que no para de cambiar? Ese es, precisamente, el desafío constante y la historia viva de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Honrar ese pasado que los hace únicos, mientras sirven con fidelidad en el presente y miran hacia el futuro.